Vienen así, pruebas muy difíciles que cuesta sobrellevar, de verdad. Y dice, Señor, a la iglesia, a veces me siento débil, Señor. Hay que recurrir al Señor. Sin duda por experiencia personal, que cuando uno canta al Señor y Dios le consuela y lo toca y viene. Y va cambiando después. No sé si la semana, pero Dios lo hace. Tenemos un Dios justo y soberano y bueno. Un Dios lindo y maravilloso. Que a veces como humanos tenemos temores, claro que sí, indudable. Que es así. Hay personas que he conocido, hermanos, en la fe. No, yo no voy a decir eso, que todavía quiero enseñar. Pero he visto varones de Dios, hombres de Dios, fiel, sincero. Como le dije que la persona, el maestro, le estaba contando yo a él. Le dije, todo lo que tú me digas sobre la iglesia, los pastores, y todo eso, tienes razón. Le dije, eso estaba pasando en la iglesia. Y por culpa de ellos tú estás así. Pero te diré, le dije, que siempre hay un remanente verdadero de Dios, con misericordia, para hablarte de que hay hombres que todavía aman a Dios de corazón. No te olvides de eso, le dije. Así que esa es la intención, de hablar de estas personas que necesitan de Cristo. Y Dios va a orar. Por eso el enemigo le educa. Hermanos, no sé, dice la Escritura, no sé si ya buscaron su Biblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo del 1 al 13, vamos a leer. Dice, el título de arriba dice, el alma que pecare morirá. Y le pasé a mi hermanito Jaime un papelito para que pusiera después el mensaje cuando lo vean, le pone el nombre del hermano Jaime. Y siempre le pone. Y yo otra vez dije, quiero, que en lo personal, es algo personal. El alma personal tendrá que dar cuenta de Dios, por decirlo de una manera. Dice así su palabra, le demos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Hasta ahí vamos a leer. Nos suena, ¿cierto? ¿Cuánto cada palabra a veces que menciona el Señor dice refrán? Usted le suena porque conoce los refranes. Y está en la Biblia. Esa palabra, el Espíritu Santo la reveló a este varón, Ezequiel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que dice, vino a mí palabra de Dios. O sea, Dios le entregó un mensaje a Ezequiel. Entonces dice, vino a mí palabra. O cuando alguna persona dice, Dios me dijo que le dijera esto a usted. ¿No es así? Entonces, Dios usaba a estos hombres y todavía Dios usa hombres verdaderos de Dios que aman a Dios y puede hablar a través de palabras de ciencia y sabiduría al corazón nuestro. A través de sueños o de la palabra misma nos va a hablar el día de hoy. Y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, le dice el Señor, preguntándole, dice, ¿qué pensáis vosotros? Dice el Señor, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, este era el refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Qué refrán complicado, pero el Espíritu Santo nos va a revelar qué significa esto, con la ayuda de Dios. Diremos primero que los refranes
Es como los proverbios que están escritos en el libro de los proverbios, que enseñan cosas que son pues, sentencia, adagio o refrán, significa proverbio, o sea, es un proverbio. Un refrán es una frase o dicho de origen popular que expresa una enseñanza, moraleja o pensamiento. Se caracteriza por ser breve, fácil de recordar y transmitirse, o sea, para que la gente aprenda, oralmente de generación en generación. Eso recuérdalo, que es de origen popular, que se transmite oralmente de generación en generación. Ustedes ya se están acordando de muchos refranes. Yo también, mientras estudiaba la palabra, decía Señor, me acordaba de mi mamá o la abuelita, que siempre nos decían dichos o refranes, ella. Hoy no se usa mucho, pero sí todavía. Los refranes suelen tener un fin didáctico, moral o filosófico. Esto no está en la Biblia, no son refranes. Dice, a quien madruga, Dios lo ayuda, ¿no es cierto? Es un refrán. Todo, por lo menos aquí en nuestro país, en Chile, por hermano, que están de fuera, aquí dice, a quien madruga, Dios le ayuda. No es bíblico. Pero ¿por qué razón la gente toma eso? A quien madruga, si me levanto temprano, Dios me va a ayudar. Dice, pero es un refrán. Sin lugar a dudas, yo pienso que fue tomado de la Biblia y que la gente lo transfiere, lo toma, lo acomoda. Y en el Salmo, le voy a leer el Salmo 63, que es algo similar, cuando se lo quise anotar, no lo busqué después si quieren. Dice, el Salmo 61 dice, oye, oh mi Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Es el Salmo 63:1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Qué dice? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Buscadme de madrugada me hallaréis, dicen los cristianos. Los cristianos dicen, buscadme de madrugada me hallaréis. Quizás de ahí viene ese refrán tomado en la tierra por nosotros. Otros, voy a hablar aquí a los hermanos que están conectados, que son de otros países, que no van a entender mucho, pero cada país, nación tiene, como Israel, ese refrán que leímos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos también lo nuestro, que uno dice, solo me quiero mencionar algunos, a lo hecho, hecho. Poco cómico, son nuestros refranes. Al mal tiempo, buena cara. Y aquí viene relacionado con el mensaje, que quise poner mucho más, pero dije, Señor, hasta aquí no me voy a llegar. Para no alargarme, dice, de tal palo, tal astilla. Ese refrán es aquí en Chile. Tal vez este refrán se acerca al refrán que Dios, el Señor, le dijo a Ezequiel, un refrán similar. Este refrán se acerca, como les mencioné, al que acabamos de leer de Ezequiel, el cual el Señor nos reveló, que todos lo conocemos. Creo que este refrán de tal palo, tal astilla, en nuestras naciones lo dicen de otra manera, pero creo que haberlo escuchado, pero en toda nuestra nación dicen, y entendemos de qué se trata. Como es el papá, el hijo, como es la mamá, la hija. Ahora vamos a entender lo que nos quiere decir el Señor en eso.
Dice, el que conoce este mensaje, conoce indudablemente la interpretación inmediatamente, sin rebuscarla, porque se entiende el mensaje de este refrán, que claro, sabe la interpretación, el significado que queremos darle o atribuirle a este refrán. Lo sabemos, ¿cierto? Sin lugar a dudas sabemos. Tal palo, tal astilla. Y el último que es parecido, me viene a mi memoria, el que nace chicharra, muere cantando. Pero no es precisamente el que vamos a estudiar, que es el de tal palo, tal astilla. En Israel no era eso. El autor de este libro de Ezequiel es este mismo profeta Ezequiel, este hermano, cuyo nombre significa Dios fortalece. El propósito de este libro es revelar a Dios, a la gente, a las personas, como santo y soberano. Dios soberano sobre toda la tierra, sobre nosotros, sobre todo. Dios es soberano. No hay otro Dios más que Él. Él decide tus pruebas, tus procesos, tu vida. Él decide. Y gloria a Dios por las cosas. Él decide. ¿Un plan y un propósito? Sí. Dice que es soberano y Él condena las conductas pecaminosas, quiere decir. Dios desea que su pueblo Israel sepa que Él es su Señor y Él quiere que nosotros sepamos que Él es nuestro Dios. A través de este simple refrán, vamos a entender que Dios quiere decir que Él es soberano sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todos los que tienen temor de Dios. Él decide. No el hombre, por decirlo. El hombre puede decir tal palo, tal astilla, pero Dios dice, no es así. No es así. En Ezequiel 18:4 leamos, hermano, el mismo. Dice aquí lo que estábamos mencionando. He aquí, dice el Señor, que todas las almas son mías, como el alma del padre, o del papá, o de la mamá. Así el alma del hijo es mía. Pero dice, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas, porque Él es el creador de ti y de mí, por lo tanto, Él es el dueño de tu vida. Aunque las personas digan, yo mando mi cuerpo y yo mando mi vida, no es así. Dios está por sobre todas las cosas, de las decisiones de los seres humanos. Iba a decir algo respecto a lo que ocurrió, esa sorpresa en los Estados Unidos. ¿Ven? Yo creo que mi Dios, como yo le he dicho, Dios sorprendió a esa nación, porque Dios pone reyes y Dios saca reyes. Podrán hablar todo lo que quieran, pero yo sé que mi Dios es el que gobierna y el soberano, porque Él tiene un límite para soportar cuando el hombre está yendo a un pecado. Y si se ofrecía pecado a destajo, Dios dijo, me conviene el menos, el más loco, por decirlo así. Dios escoge. Dios sabe, me conviene que gobierne el menos que va contra mí, por decirlo así. El menos pecador. Así hace Dios. En Jeremías 4:42, versículo 21-22, yo les voy a leer, que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Dice, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová, vuestro Dios,
ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros, dice Jeremías. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseaste entrar para morar allí, por no obedecer a Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Dice la Biblia, todos pecaron. Por la muerte de uno, todos pecamos. Pero Él envió a Jesús para salvarnos de ese pecado, para arrepentirnos, para lavarnos con su sangre, a través de Jesús, el Mesías. Sigamos leyendo en Ezequiel, en el versículo 5 dice, y aquí vamos a ir entendiendo qué quiere decir el Señor, por qué estaba enojado con este refrán, esta costumbre que tenía Israel, como la costumbre que tenemos aquí, de tal palo, tal astilla. ¿Recuerdan ustedes? Entonces también Israel tenían este refrán por generación, hasta que yo digo, hasta aquí nomás, porque ustedes son mi pueblo y tienen que obedecer mis leyes, mi mandamiento, y lo harán de esta manera. Punto. Hasta aquí se camina el refrán. Entonces quiere decir que si tú y yo teníamos refranes, hasta aquí llegaron. Se acabaron los refranes. Van a ser divertidos nomás, pero no encaja con tu vida ni mi vida los refranes. Saltar el palo de canastilla, nunca más. Dice 18:5. Y el hombre dice, que fuere justo e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mi decreto para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Como dije en un principio, este refrán le apareció al tal palastilla, igualito al papá, hijo de tigre, imítalo, salió igual a mí, a mi papá, a mi mamá. La Biblia se refiere literalmente al pecado de los padres y los hijos. Ambos llevan un mismo camino cuando no está Cristo en el corazón, sin un estatuto, un reglamento de Dios, y creyendo el pueblo de Israel, aferrándose al refrán, que estaba en lo correcto, sin pensar que había una salida. Pero Dios hace la excepción. Dice que esta persona, como leímos, dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre el monte, etc. Y dice, ¿cuáles son las normas? Que no adore ídolo, ni sea violador, no oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo, que diere su pan al hambriento, cubriera el desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomara usura. Ay, hermano, uno nunca. Por eso uno tiene que leer la Escritura. Usura, ustedes saben que es poner exceso de dinero, cobrar de más. Yendo,
cobrar de más. O si yo le presto a algún hermano en la iglesia, cuando tiene una necesidad, yo no le puedo cobrar interés. A los hermanos de la iglesia no se puede, Dios lo prohíbe. Prohíbe Dios. ¿Por qué uno se da cuenta? Porque el Espíritu Santo le revela cuando las cosas que uno va a hacer sin conocer la Escritura, le dice, no está bien, préstale, pero no cobre con interés. Es increíble, sucede. Yo lo he vivido. Antes pedía prestado siempre. Después, gracias al Señor, misericordia, no. Pero la persona a veces, depende de la necesidad que tenga, le dice, oye hermano, ignorando el mandato de Dios, dice, puedes prestarme, tengo una necesidad, se me acabó el gas, por ejemplo. Yo te voy a prestar, ¿cuánto interés quieres? Te pago con interés, hasta el próximo mes. No, eso no se debe. Sí se debe devolver. Ese hermano tiene la preocupación de devolverle a ese hermano el día que él propuso su corazón, para que no haya discordia. Pero él no debe cobrar interés. No se debe hacer. El Señor enseña eso. No se debe hacer. No le agrada a Dios. Menos los usureros. Y los hay usureros en la iglesia. Sí los hay. ¿Saltan esto? Sí los saltan. No le conviene al pastor decir eso. A lo mejor tiene buenos diezmos y ofrenda y presta plata y gana más, tiene un buen negocio. Puede, lo hay. Con razón las personas, la gente no quiere llegar a la iglesia. Lo hay. Y si se enojan, bueno, que se enojen con Dios, no conmigo. Está escrito en la Biblia. No deben hacer eso. Lo dice la Escritura. Versículo 8 dice, que no prestare interés ni tomar usura, que de la maldad retrajere su mano y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Y mis ordenanzas caminar y guardar mi decreto para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. En el Salmo, quiero volver al Salmo 26, si encuentro. No, tengo aquí. Salmo 26, luego que dice, 26:4, versículo 4, dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Versículo 6 dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Andaremos con las manos limpias e inocentes al Señor. Así debemos andar en el Señor. Versículo 10. Aquí nos va aclarando el Señor este refrán. Dice, versículo 10, más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviera la prenda, o alzar sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomar usura, pregunta el Señor, ¿vivirá este? ¿Vivirá este? Y dice así, no vivirá. Un gran no, dice. No sé si dice su Biblia, pero dice un no grande con mayúscula. No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, dice el Señor. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Él está explicando aquí el Señor, entendiendo que el refrán que tenían en los israelitas por generación y generación, hasta que Dios le entregó estas leyes y estatutos,
ese refrán lo decían como aquí nosotros tal palo tal astilla. Ellos decían, los padres comieron las uvas agrias y los dientes, los hijos tienen la dentera. Que el pecado del papá lo iban a acarrear sus hijos o hijas. Por eso hacían eso. Pareció el refrán. Que el pecado de la mamá lo iban a llevar a las hijas o viceversa. O papá o mamá que iba a continuar ese pecado en eso decían los israelitas. Ese refrán popular entre ellos. Como la gente del mundo dice, tal palotilla, hijo de ti, el papá su juez, bueno para los grabatos, bueno para echar de todo, grosería, hijo de ti, dice el abuelo, dice el papá. No sabe que está dañando a ese hijo, a ese nieto. Así no se debe hacer. Un cristiano debe ser así, para enorgullecerse de eso. Hijo tigre, tal palo, tal astilla, mi hijo es como yo. Mujeriego, igual al papá. Bueno para los groserías, igual al papá. Orgulloso de eso, muchos. No vienen, ¿cómo deben enorgullecerse de eso los israelitas? Igual que los cristianos. Los cristianos no deben enorgullecerse de eso. Pero hay cristianos que enseñan a sus hijos y a sus nietos de esa forma. Jamás, cuando entendemos el mensaje, la palabra, nunca más, porque ya somos responsables. Dios nos habló. Y si por ignorancia no entendíamos, hoy lo entendemos. No debemos prestar con interés ni nunca más de tal palo tal astilla. Si ese papá, si esa mamá tenía una manera de ser en el mundo, más en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, dice. Cambian. Porque dice la Biblia, dice que si el hijo, si engendra ese padre, que dice que si el padre era un buen padre, justo, correcto, el padre o la madre fue justa, correcta, nunca, hijo, no te robes, no lleves lo que te pertenece, no te lleves ese autito, hijo, no te pertenece, devuélvelo, no diga grosería. No insultes a los vecinos, no le hagas con el dedo así a nadie, porque si le enseña a la gente, levántale el dedo de chiquitito, el niño inocente no sabe y le levanta el dedo, y ofende, el niño no sabe, y se ríen, sácale, te saque garabatos de eso, dile eso, se divierten toda la familia. ¿Es culpa del niño? No es culpa del niño. Pero va diciendo él, si el niño hace caso o la niña hace caso, hija de ti, tal palo, tal astilla, como ellos decían. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice que no vivirá aquel hijo. Si engendrar un hijo ladrón, derramador de sangre, si sale así, la responsabilidad de él. Por eso dije que es responsabilidad personal de cada uno. Si ya sabemos, es nuestra responsabilidad si actuamos mal. Cada uno no vivirá. El versículo 3, leamos el 14. Dice, pero si engendrare hijo, el cual viene todos los pecados que su padre hizo. Miren, aquí vamos entendiendo más, por favor, vayan conmigo leyendo. Dice, pero si engendrar hijo, el cual viene todos los pecados que su padre hizo, miren lo que dice aquí, y viéndolos no hiciere según ellos. Está diciendo que si el papá engendró un hijo,
el cual ve los pecados de su papá, que su padre hizo, y viéndolo, no lo hace, según ellos, no le sigue el amén, no le hace caso de esas cosas que le enseña. Y dice, continúa explicando el Señor, explica tan bien para que lo entendamos, y le vuelve a decir, no comieres sobre los montes, ni alzares sus ojos a los ídolos, o sea, idolatrando ídolos, a la casa de Israel. La mujer de su prójimo no la viola, no oprime a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robo, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido el desnudo el corazón. Apartar de su mano del pobre, interés y usura no recibe, sino dice, no hermano, no te preocupes, compra tu gas, paga tu luz, sal de tu problema, paga la matrícula de tu hijo, compra el zapato a tu hijo, o lleva algo a tu familia, a tu hogar, y el próximo mes, ¿cuánto me lo va a dar el próximo mes cuando me pague? Gloria a Dios. Y si no está trabajo, entonces regálaselo. Si no estás sin trabajo, regálaselo, pero no le cobres. Loco, bendícelo. Si Dios no te ha bendecido, bendícelo y te vas a sentir bien. Bien. Si le regalaste mercadería, nunca te faltará mercadería. Dios te llenará tu despensa. Lo hará el Señor. Él sabe, ve, y dice la Escritura, lo que uno hace por otras personas, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Lo dice eso. Y dice, y vuelve a detallar todos esos pecados. Dice, versículo 17, perdón, volvamos al 16, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubrir con vestido del desnudo, apartar su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardar en mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, dice el Señor, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. No está diciendo que el Señor lo va a cortar al tiro de esa forma. Ahora sí que tiene poder para hacerlo, por mantenerse en ese pecado. Vivirá por siempre en la gloria de Dios aquel hombre. Quiere decir que va a ser eterno su vida. Profundizando en la Escritura, como el Espíritu Santo lo quiere revelar, significa, no es tan hasta ahí. Significa que Dios está tan agradado de aquel papá que hizo bien, o de que el hijo que no hizo caso de su papá, de esas cosas, de todos esos pecados mencionados en la Biblia, Dios lo va, el día que morirá, porque moriremos algún día, estará en la gloria de Dios y no morirá, vivirá por siempre en el paraíso con el Señor, por haber obedecido la voz de su Dios. Y eso es la grandeza de nuestro Dios. Él es soberano. Y allá queremos ir. Y el que no haga eso, morirá ciertamente. Claro que va a morir, pero se va a ir al infierno por no obedecer. Allá lo va a recibir su compadre. Ni siquiera ese compadre lo va a recibir, porque era más malo que él mismo. Allá solo hay dos caminos, dice la Biblia: cielo eterno, infierno eterno. No hay otro camino, no existe. Es mentira lo que dicen las religiones. Dice, versículo 18, su padre, por cuanto hizo agravio, o sea, pecó, despojó violentamente, dice, su padre, vuelve a explicar el Señor,
Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano. Lo despojó, le quitó, le robó al hermano. E hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Dentro de la iglesia no es bueno hacer esas cosas. He aquí que él morirá por su maldad. Dios está diciendo, por eso dice, no penséis, vuelvo al versículo 2, no pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra. Nosotros, y Israel se refiere, y nosotros tal cual la tortilla dice, este refrán sobre la tierra dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, nunca más los cristianos de la tierra en Chile, que tiene este refrán, y no sé cuál tendrá esta nación, tal palo, Castilla, nunca más. Porque obligan los pecadores, padres pecadores, abuelos pecadores, mamá pecadora, a pecar a sus hijos. Los instan a pecar. En forma, dice, sana. No es en forma sana. En una forma diabólica es. De enseñar a los niños inocentes a que hagan cosas indebidas. Pero cuando el niño va creciendo y va entendiendo el mensaje, rechaza eso. No me gusta lo que dice. Me enseña mi abuelo y mi abuela, que mi mamá, mi papá. El niño va rechazando, o el hijo eso, y se va, y Dios lo va a buscar. Dice el Señor, ese me agrada, piensa distinto. En las familias, yo no soy iluminado, vuelvo a decir, hermano, en absoluto, pero siempre hay alguien en la familia que tiende a frenar las cosas cuando sale la juventud a paseo o qué sé yo, baile, convivencia, kermés, no sé, de todo. Siempre hay alguien que dice, oye, no hagan esto, toquemos el timbre aquí, robemos esto, robemos esta planta, esta rosa, llevemos esto para la casa. Siempre hay que dice, oye, no lo hagan. Para, no lo hagan. ¿Por qué? No lo sé, está mal, no lo hagan. No quiero que lo hagan. Entonces le van a decir, oye, ¿quién te creí? Bueno, santo, cura, qué sé yo, diácono, monje, monja, no sé, le dirán cosas. Si no quiero, no está, siento que no está bien. Entonces dice, ya Dios empieza a tratar con ese hijo, esa hija, o al revés con los papás. Y el hijo está haciendo cosas indebidas. Hijo, no hagas esto. No está bien, no importa. Mis amigos lo hacen. Mis camaradas, mis compadres, mi brother, no sé cómo le dicen ahora. Ellos lo hacen, entonces estoy bien con ellos. No te metas tú, papá. Es responsabilidad del hijo. Es su responsabilidad personal del hijo o de la hija o del papá o de la mamá que está en ese pecado. Es su responsabilidad delante de Dios. Y el juicio vendrá sobre ellos. Lo dice la Escritura. No hay excepción. Él dice y él decreta. Qué tremendo, hermano, de saber que nuestro Dios conoce los refranes, lo que nosotros hablamos o decimos creyendo que Él no conoce nuestro lenguaje. ¿Usted cree que el Señor, cuando mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, no sabía el Señor que Moisés era tartamudo? Pues le dijo, Señor, ¿cómo voy a ir yo, Señor? Yo soy tartamudo, soy tardo de palabra para hablar. Es decir, Faraón, y voy a demorar en decirle, suelta a mi pueblo. Así dice el Señor, seguramente él decía. No sé qué
tartamudez tendría. El Señor se molestó. Pero el Señor es tan bueno que entendió a él en esta ocasión, pero no probemos a Dios en eso. Dios no pasa nada con Dios. Haz esto, hazlo, no va así. No pasa nada con Dios, que Dios no ve nada. Dios está en el cielo. No, Dios está aquí mirándote todo lo que haces, de cuando te levantaste, de cuando te acuestas, dónde fuiste, dónde no fuiste, lo que dijiste, lo que pensaste. Todo lo sabe Dios. Absolutamente. Lo que estás pensando ahora, Dios lo sabe. Todo lo sabe Dios. Es soberano, omnisciente. Significa que Él conoce nuestros pensamientos. Conoce que estamos con situaciones en el cuerpo. Sí. Y que estamos aquí para escuchar su voz. Él lo sabe. Que en el versículo 18 dice, 19 ahora. Y si dijeres, dice, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado? Si dijeres, dice, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos e hijos, y los cumplió. De cierto vivirá. Qué justo es el Señor. Entonces, no corre más ese refrán, ni el tal palo de astilla en los cristianos, en el pueblo de Dios, nunca más. Porque dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí aclara, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El que es justo, justo, y el pecador, pecador para Dios. Dios tiene todo el poder para aplicar su castigo. Él dice, lo leímos, nunca más. Yo temo, hermano, yo cuando leo la Escritura y uno dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y cuando leo y escudriño y veo que sale un refrán similar al que yo le dije a ustedes, que lo conocemos todos, dije, Señor, qué tremendo, como tú sabes todo. Y si Él dice, al leer con estas palabras duras, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que por qué usar este refrán en el pueblo de Dios. No hay que usarlo nunca más. No hay que hacerlo. Nunca más. Dios justo, tan justo es que no castigará al inocente, sino solo al culpable. Él cambia estos refranes, costumbres, dichos terrenales de los pueblos y naciones, porque Él quiere ser la luz en tu hogar, en mi hogar, en tu caminar, en tu vida. Jesús es luz en las tinieblas, sobre la idolatría, el fetichismo, el fanatismo religioso, sobre el ocultismo y la hechicería. Nada te podrá dañar. Si te enfermaste, es porque yo abrí la ventana y me dio frío y me enfermé. Punto. No hay calcetín, ni tierra de cementerio, ni nada. Porque yo creo en su palabra. Es así. Nadie te podrá tocar si Dios no lo permite. Él guarda a sus hijos, guarda tu hogar, nuestra vida. Y si oramos y clamamos por nuestros hijos, Él lo hará.
pero debemos hablarle la verdad, siempre decir la verdad, con sabiduría, con amor, pero si ya entendiste el mensaje, debes decirlo, explicarle y decirle con sabiduría y con amor, escrito está. La Biblia dice así, es palabra de Dios, porque trae bendición al hogar y a la familia. El Salmo 24:1 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. De acuerdo con las Escrituras, la Biblia, los hijos no heredarán los pecados de sus padres, sino que cada persona es responsable de sus propios pecados y debe, si no se arrepiente, soportar y aceptar el castigo de Dios, como leímos en Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y se terminó ese refrán para Israel. Nunca más, dice el Señor. Para ir terminando, dice, pero es posible que las acciones de los padres tengan consecuencias en la vida de sus hijos. ¿Sí? Es posible. Su padre roba, habla mal, se expresa mal, etcétera, etcétera. Hablo de papá y mamá. El hijo, la hija se puede ver afectado. Pero si llega la misericordia de Dios a vuestra vida, la luz de Jesús cambiará esas acciones. Jesús es la luz sobre la tiniebla. Entra la luz y entra la bendición. Entra la paz, la dicha, el gozo, la tranquilidad a ese hogar. Que se peleaban, que se insultaban, que hacían cosas, que se ofendían. Cristo pone la paz. Si entendemos el mensaje, la palabra, la ponen por obra, Dios agrada. Sin lugar a duda lo hará el Señor. Dios es bueno. Quiere bendecirte. Él quiere bendecirnos. Para leer, vamos a terminar leyendo Deuteronomio. ¿Quién me acompaña? Deuteronomio 5, final. Deuteronomio 5, capítulo 5, vamos a leer del 9 al 11. Después de Números, Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a terminar, vamos a leer eso. Deuteronomio, capítulo 5, vamos a leer del capítulo 9. Amén. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice, no te inclinarás, leamos de 9 en adelante. No harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Voy a recalcar en el versículo 9, dice, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No dice ahí que se va a llevar los pecados de la papá y de la mamá, los que me aborrecen. Por generación y generación era Israel así. Hasta que Dios dijo, no más este refrán. Él cambió todo eso, porque Él quiere bendecir a su pueblo, pero tienen que obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Y si uno hace eso, indudablemente Dios es veraz y Él cumplirá en tu vida toda la bendición que tiene para ti. A pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad, Dios lo hará. Ese es nuestro Dios, el verdadero Dios de la Biblia. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, la enseñanza que tu Espíritu Santo nos ha enseñado el día de hoy. Es muy cierto, Señor, que traemos cosas del mundo que nos parecían correctas, a veces un poco cómicas, Señor, pero en el fondo no te agradaba eso, Señor, porque tú conoces a dónde se dirigían esas cosas que para nosotros parecían un poco cómicas, travesuras, como queramos llamarlo, pero tú conociendo el futuro, de dónde llevarán esas malas interpretaciones nuestras terrenales, Señor, queremos pedirte perdón por todos aquellos padres, madres e hijos que todavía están en este refrán de tal palo, tal astilla. Señor, obra en sus vidas, que entiendan este mensaje, que no es así, que no te agradan a tus oídos, ni a tus ojos lo que estás viendo y escuchando de las enseñanzas en el pueblo, en los cristianos, en la iglesia evangélica. Cuánto más en el mundo, que desde pequeños enseñan estas cosas, aplicando los refranes del mundo en la iglesia. No puede ser. Cosas creadas por el mundo, como Israel, que tenía su propio refrán y querían hacerlo cumplir. Y se agradaban de ese refrán, creyendo que así tenía que ser. Mas Dios dice, no, no es así. Yo soy el que dicto las leyes y las normas. La salvación es personal. Hay que dejar ese pecado. Dios es Dios justo. ¿Será injusto porque corrige? ¿Será injusto porque Él te corrige a ti y a mí? Y nos dice que no debamos hacer esas cosas porque hacemos daño. Dios es justo. Y como Él es soberano y tú creador, mi creador, entonces Él decide. Señor, ayúdanos a creer, a entender y a poner por obra tu palabra en nuestra vida de ahora en adelante. Y que nunca más ningún refrán del mundo pueda cambiar el gozo de servirte, para que la tiniebla se disipe a plenitud en los hogares de nuestras vidas. Y nunca más, Señor, se hable de eso en los hogares, Señor, cristianos. Gracias, Padre.
Tu bendición te pedimos sobre nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón espiritual, nuestros oídos espirituales, para abrazar tu palabra que quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cantemos al Señor. Número 27.